La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Trajano, buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación para comenzar la semana, lunes, con temas de interés nacional. Bueno, saludarte a ti, al país, y definitivamente que hoy nosotros seríamos una especie de extensión de lo que ha sido pues el brillante comentario que hacías alrededor de la reflexión de temas tan trascendentes como lo que has planteado de inicio, y los cuales pues nosotros suscribimos y compartimos a nivel de preocupación. Gracias. Hay tantas preguntas que yo no sé por dónde comenzar, pero voy a comenzar con una, porque hay un debate interesante en torno a la ley de fideicomiso público, que si es orgánica o ordinaria. Hemos visto incluso opinando a favor y en contra a distinguidos a constitucionalistas. ¿Cuál es la opinión de la Fundación en relación a esa ley como tal? Sí, de entrada es válido que en un entorno de neoconstitucionalismo, de nuevo constitucionalismo, en muchos casos a partir de su visión, su criterio y por qué no hasta de sus intereses, no solamente en el entorno ideológico o a la escuela que tú puedas pertenecer, que hayan pues puntos encontrados alrededor de cualquier tema. Por eso hablo de incluso intereses, porque ciertamente la Constitución, que hoy por hoy es el centro del debate de todo el quehacer público en temas de trascendencia en el orden político, y que es una, diríamos que de las características propias del neoconstitucionalismo, dos más dos no son cuatro, sino que va a depender a la hora de la visión que pueda dar cada quien, porque ya no es interpretación, ya es argumentación. No obstante, hay escenarios, hay puntos como la trascendencia de lo que supone pues la administración de los bienes públicos, el gran calado que tiene esto, y que no hay duda entonces de que estaríamos en presencia de una ley orgánica, porque el artículo 112 de nuestra Constitución refiere precisamente a materias trascendentes que todas están identificadas, o muchas de ellas están identificadas en lo que sería la connotación propia de una ley de fideicomiso, como lo es el régimen de función pública, en donde habla de la parte laboral, la función pública, lo sería también el acceso a la información pública, artículo 49, con el derecho a la información en una de las capacidades que hoy por hoy pues tiene este componente importante de derecho a la información como derecho fundamental. Y diríamos que el más fuerte, porque los otros pudiera tú decir que tienen una connotación, un carácter, si se quiere, hasta residual, pero el más fuerte es cuando se habla del presupuesto, ¿verdad? Presupuesto, planificación e inversión pública. Lo ha dicho el gobierno, lo han reiterado, que el fideicomiso, además de que es un instrumento jurídico, es un vehículo de inversión pública, porque precisamente se trata de bienes públicos. Y como es un vehículo de inversión, esa inversión está considerada en lo que es ese ámbito. Algunos han dicho, no es orgánica, porque si se habla del presupuesto, el fideicomiso no está considerado en presupuesto, como si el presidente de la República tuviera una caja fuerte, en donde cada vez que va a aportar puede ir a buscar alguna cantidad de dinero que esté marginada de lo que es esa planificación y de lo que es ese presupuesto. Entonces, indefectiblemente, es una ley orgánica. Por eso vemos cómo se ha jugado con la inteligencia de los dominicanos, lamentablemente desde nuestro Congreso, donde están los decanos, como lo es el caso del actual presidente Pacheco, que ha sido presidente en otras oportunidades y que sabe del procedimiento parlamentario. Se ha vendido la ilusión, se ha vendido la idea de que perimieron algunos proyectos por efecto de lo que sería una nueva legislatura. No se trata de una nueva legislatura. En los términos del artículo 104 de nuestra Constitución, una legislatura extraordinaria es una extensión de la presente, pura y simplemente, y pasan con la misma capacidad, con la misma actualidad los proyectos que estén en curso. Ahora se ha vendido la idea de que perimieron muchos de ellos, primero el régimen electoral, que lo que ha servido, porque no hay el interés alrededor del mismo de que sea aprobado, lo que ha servido es como una bola de humo para solapar lo que es la verdadera intención, que es la aprobación del fideicomiso. Y por eso ya se ha planteado que tanto el fideicomiso como la bola de humo que se tira con la parte electoral han sido reintroducidos en el Senado, porque en el fondo ellos saben y reconocen que en modo alguno no puede ser una ley que no sea orgánica. El proyecto perime si es otra legislatura. La otra legislatura, que sería la que empieza el 27 de febrero. Ahora una legislatura
que es la 1, la de febrero, y la otra que es la 2, la de agosto. Son las dos legislaturas ordinarias que están concebidas en la Constitución, y la capacidad del presidente para convocar legislaturas extraordinarias para esa extensión de algún trabajo que ha quedado pendiente y que él mismo tiene alguna, si se quiere, alguna trascendencia. Trajano, ustedes produjeron un documento, para mi juicio, brillante, no le falta nada, no le sobra nada, analizando el proyecto de la ley de fideicomiso. Pero posterior a este documento, la Cámara de Diputados modificó y aprobó también en 2 lecturas, y ahí viene el debate porque no lo aprobaron con la mayoría que especifica una ley orgánica. Pero esas modificaciones eliminan algunas de las preocupaciones que ustedes tienen, o todavía ustedes mantienen preocupaciones con el tema de la función pública, con lo de la ley 340, y el tema también del financiamiento, de la posibilidad de financiamiento casi infinito que tienen los fideicomisos públicos. Ciertamente la Cámara de Diputados, en lo que fuera pues la aprobación, que ya no estaría en discusión el tema de orgánica, porque ya lo que han hecho en el Senado es que la han reintroducido y desaparece pues todo el proceso, pero ya con los últimos cambios y mejoras que le concretó la Cámara de Diputados. Los diputados en uno de los, y ya hemos producido y le enviamos otro documento ya tomando en consideración precisamente esos atinados cambios, como lo sería el que ya la ley de contrataciones públicas no serían los principios, sino que estarían ya de conformidad con la ley. No obstante, subsiste el vicio de la posibilidad de que las autoridades o la dirección de compras y contrataciones públicas tenga pues la facultad de aprobar reglamentos diferenciados para cada uno de los fideicomisos, lo cual continúa siendo... Eso no se entiende, esa parte. Es una barbaridad porque en su entorno sustantivo no tiene esa capacidad, no le acuerda la ley, ni mucho menos pudiéramos tener en el orden del derecho público, derecho administrativo, lo que sería esa distorsión, lo que sería esa torre de Babel alrededor de la uniformidad que debe tener el tema de compras y contrataciones públicas, de donde ha emanado una capacidad reglamentaria propia del Poder Ejecutivo, que ya está ahí, que tiene un componente general y que es donde tiene que descansar cualquier tema atinente al manejo de fondos públicos. Entonces, ese aspecto ha sido resuelto parcialmente. De igual forma también que es positivo el que no serían 2 los incumbentes que tendría el gobierno como mínimo en el esquema del consejo técnico, del comité técnico, ¿verdad? Ese órgano, si se quiere, de dirección fundamental a nivel de los fideicomisos, sino que estará compuesto con un máximo de 5, habrán 3 del gobierno. Entonces yo creo que eso salvaguarda algunos de los aspectos, algunas de las aprensiones que nosotros hemos planteado. No obstante, queda algo que para nosotros resulta perturbador y tiene que ser manejado, y es el hecho de que se está dejando, parecería que a la práctica fiduciaria, porque hace mutis la ley en ese enfoque, lo que sería la duración del fideicomiso, que saben ustedes que ya se ha planteado 30 años, eso es irracional. Un fideicomiso no puede, por lo menos en el entorno público, porque si es la naturaleza privada que tiene el fideicomiso como contrato de administración de bienes propios particulares de cualquier persona, bueno, es la autonomía de la voluntad, tú puedes hacerlo por el tiempo que tú quieras, pero no con los bienes públicos, no con los bienes del Estado. Entonces eso debe estar considerado, amén de que su patrimonio no puede ser irrevocable. Tú no puedes dar de forma irrevocable a una unidad administrativa, como lo sería un fideicomiso, una cantidad de bienes para que se consideren irrevocables. No, eso es del pueblo, eso es de todos los ciudadanos, y como tal tiene que estar sometido a los controles y a los cambios que eventualmente en el orden político pues, se pudieran generar. Entonces hay que trabajar en eso. Eso no puede estar ausente, eso no puede estar como si no existiera dentro de la ley de fideicomiso. Ese es un punto que tiene que ser definitivamente desarrollado. El tú hablar de que no considera la ley la mecánica o la forma en que deben concluir o que deben disolverse o que deben dejarse sin efecto los fideicomisos, es otro tema que está también cojo. O sea, si ha concluido el objeto de la administración, evidentemente que ese fideicomiso no puede continuar. Si las partes envueltas lo deciden, también no debería continuar, porque es un tema de autonomía, de voluntad de quien esté detentando la más alta función pública, que es el presidente,
que en principio pues con un decreto fundante del presidente. Y el punto todavía de más preocupación, y ahí ustedes los economistas pues tendrán también la oportunidad de preguntarse, de verificar todo esto, es la capacidad que tendrían los fideicomisos de endeudarse y lo peor aún, sin que esto constituya deuda pública. Lo cual resulta para nosotros un contrasentido, una paradoja, de que el propio presidente de la República, cuando va a dar el decreto base, el decreto inicial, dentro de las capacidades que le acuerda la ley, para decretar sobre un fideicomiso nuevo, sobre la constitución de un fideicomiso, si el mismo va a contener, si el mismo tendría previsto lo que serían empréstitos, lo que serían endeudamientos, no tiene él por sí solo la capacidad, sino que tiene que mandarlo al Congreso. Fíjate que está limitada esa capacidad, esa posibilidad para el presidente a la hora de constituir un fideicomiso. Pero no así una vez después de constituido, que pueden entonces los miembros del comité técnico, la fiduciaria y demás, pueden entonces dar la licencia para ir endeudándolo sin que esto esté plenamente claro alrededor de cuáles puntos, cuáles aspectos se pudiera endeudar. Cuando se extingue el fideicomiso, que pasan los activos y pasivos al gobierno, si los pasivos son muy grandes, más que los activos, esa deuda la tiene que asumir el gobierno. Bueno, claro que sí. Y se convierte ya en pública. Bueno, ese es uno de los inconvenientes, que esto pudiera tener pues una limitación a lo que son esas estadísticas, esos estándares internacionales que se utilizan para la medición del riesgo, para el tema de deuda pública, de deuda externa. Entonces tú solapar lo que pudiera ser una deuda debajo de un fideicomiso o de sabrá Dios cuántos fideicomisos, pudiera resultar perturbador el que no se tengan estos controles, amén de que tiene ya, de que se han ido afinando y de que se han ido logrando muchos cambios en lo que sería esa necesaria, y esto lo digo, esa necesaria ley de fideicomiso. Es necesaria una ley de fideicomisos públicos, porque desde administraciones pasadas pues se ha venido incurriendo en el vicio de desarrollar estos fideicomisos sin que los mismos tengan cobijo legislativo. Lo único que tenemos como fideicomiso público es el reglamento 9512, que fuera pues ese reglamento de la ley 18911, que se da en el contexto precisamente de relanzar el mercado hipotecario, sobre todo para aprovechar los fondos de las AFP en el sector vivienda, no solamente en ese contenido, sino ya como una mecánica, como una forma positiva de gobierno, en este caso de políticas públicas para el tema financiero con la parte de los fideicomisos, para inyectar, para darle vida al mercado hipotecario, al mercado inmobiliario, lo que sería pues ya esta forma de negocio que se ha manejado con mucho éxito en el entorno privado. Entonces, en ese reglamento 9512 lo que hacen es plantearse fideicomiso público, pero el mismo no tiene, es un reglamento, es un decreto, no tiene ningún cobijo legislativo, y en esa virtud pues vinieron gobiernos, administración pasada sobre todo, que vino incurriendo en ese vicio también ilegal, también ilegítimo, que ha sido ahora profundizado y que gracias a Dios creo que ha tenido la virtud, la presidencia de la República, de considerar una ley. Lo que nosotros buscamos, lo que nosotros queremos, y por eso también vamos a llevar estas observaciones al Senado, es que esto sea afinado, es que esto sea mejorado, es que esto tenga la racionalidad objetiva que supone, señores, la misma continuidad del Estado. Dentro de la jerarquía de las leyes, un decreto posterior deroga un decreto anterior. Entonces no pueden ser los fideicomisos indefinidos, ni tú puedes dar una certidumbre más allá de lo que es tu propia legitimidad alrededor del Estado. El presidente Abinader pues le queda 1 año y tanto, puede extenderse 4 años más, y que creo que está de forma positiva en el electorado en los actuales momentos, y pudiera no solo este año y tanto, sino 4 años más. Entonces la racionalidad objetiva indica que dentro de tu enfoque constitucional, dentro de tu periodo constitucional, es que tú tienes la facultad para todo esto. Habrá que ver cuál es la política nueva, pública, sobre esos bienes que pudiera estar enfocando el que venga. Entonces tú tienes que permitirle eso. El que personas que estén conteste con su filosofía, con su programa de gobierno, con su partido, sea el que venga a dirigir los destinos de cualquier aspecto que pueda pues manejarse. Por eso es que se habla del tema de privatización, es que se habla de esa parte, ese temor en alguna medida fundado, porque te dicen, bueno, es que eso van a ser bienes del Estado, es que eso no se puede vender. No se puede vender, pero se puede endeudar, y lo que le queda al que viene son entonces la parte residual,
O sea, te queda la deuda, entonces pudiera ser peor hasta que una privatización, porque de entrada te van a decir, bueno, pero recibiste 5.000, 10.000 millones de pesos, pero resulta que se fueron esos 10.000 en la administración del fideicomiso, y no solo los 10.000, sino que se deben 5.000. Tiene el Estado que cargar con esto. No solamente los 10.000 millones que se han perdido, sino los 5.000 millones que también se deben. Entonces, todo eso es un temor que tenemos, y tienen que haber los controles alrededor de la ley. Vamos a una breve pausa, nos vamos a comerciales, volvemos inmediatamente, vamos a hablar en el siguiente segmento de la ley del régimen electoral y otras cosas más si nos da el tiempo. Continuamos la entrevista con el doctor Tarjano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Ahora vamos a la ley del régimen electoral. Hubo una propuesta de la Junta, tanto para esa como la ley de agrupaciones, de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Eso se discutió en el seno del Consejo Económico y Social, pero de nuevo en el Senado aprobaron en 2 lecturas una cosa que no era lo que había propuesto la Junta y que tampoco satisface las aspiraciones que uno tiene de los topes y eso. ¿Cuál es la propuesta o los planteamientos de la Fundación? El ejercicio hasta cierto punto democrático que se quiso concretar a través del CES, aunque un poco excluyente, ¿verdad? Porque se trató de hacer, el gobierno, en este caso seleccionó como interlocutores válidos solamente a los partidos, devino en un ejercicio meramente retórico, no se concretó, no nos llevó a ningún lado, y parecería que la Junta Central Electoral, que estuvo trabajando activamente en ese proceso, en esa mesa, lo que hizo fue irse por su lado al ver que esto no iba a ir a ningún lado. Y va y lleva entonces las propuestas que nosotros conocemos. Yo creo que cometió en alguna forma el error, tal vez imbuido de la mejor intención, pero cometió el error de plantear en esa propuesta de ley, de reformas a la temática electoral por demás necesaria, porque sabemos que el Tribunal Constitucional de ambas leyes ha hecho una especie de picadillo y generó muchas sentencias, 6, 7, 8 sentencias alrededor de ambas leyes, pues haciendo algunos cambios que deben ser mejorados ya, y por qué no aterrizado en el orden legislativo a lo que serían pues ya esos cambios fruto de lo que fuera esa evolución y ese conocimiento que hoy por hoy tenemos ya del ejercicio de la política si se quiere, enrutado en lo que son estas nuevas leyes, que no fue el mejor con la experiencia pasada que tuvimos. Entonces es necesario que esto se haya llevado, pero cometió el error, Junta Central Electoral, de plantear ahí la reducción del financiamiento público para los partidos políticos. Los partidos políticos no van a entrar en eso, no van a tener entonces en el laboratorio social en que nos convierten con el mareo, usando el tema electoral para lo que ha sido pues una bola de humo, que tenemos nosotros que decirlo, para solapar o meter el tema del fideicomiso sin que alrededor del mismo se hiciera mucha bulla. Entonces los partidos políticos no tienen la intención de aprobar esto. Y nosotros de todas formas... Pero tampoco, cualquiera diría que no tiene la intención tampoco que le pongan un tope al financiamiento, ni a los aportes individuales y ese tipo de cosas. Yo creo que es el principal lastre que tenemos a nivel y también en tu introito, y por eso digo que hoy yo sería una especie de extensión de lo que fue ese comentario central base que tú hicieras al principio. El gran lastre, la gran mácula, el principal vicio que hoy por hoy tiene la democracia a nivel de lo que es el financiamiento público, o no público, sino el financiamiento ilegal de las campañas políticas, y es la propuesta que desde ya nosotros hacemos desde aquí, es que debe incluirse como un crimen grave, como un crimen agravado, lo que es el financiamiento con el narcotráfico, una penetración extraordinaria que se verifica del narcotráfico en todos estos procesos políticos. El narcotráfico, la corrupción política, que es de donde también proviene en gran medida, en gran parte, en lo que ha devenido el Estado en un botín de guerra para mantener este sistema por demás cada vez más y más y más en decadencia, y que es lo que hace cuestionar ya esa relación existente entre capitalismo y, por qué no, también democracia, y ya se habla entonces de un nuevo capitalismo que se necesita a la hora de relanzarlo conjuntamente para la democracia, porque vamos en una especie de picada con lo que es este esquema, y más aún sin que tengamos un
un sistema sustituto para tener hoy por hoy pues una mejor condición y calidad de vida alrededor de todos estos temas. Entonces, el financiamiento con el narcotráfico, con la corrupción política, y nosotros agregamos también con el patrocinio de gobiernos extranjeros que sirven también a todos estos propósitos, tiene que ser condenado, tiene que ser castigado incluso con la degradación cívica de quienes pudieran estar metidos en esta mecánica, y más aún también con prisión de reclusión mayor dentro del contexto de nuestro esquema penitenciario, sistema penitenciario. Que ahora la ley no contempla sanciones. No, los políticos claro que no tienen sanciones para ninguno de estos aspectos, sino que lo que hacen es que te lo refieren, si te dicen, bueno, pudiera entrar ahí el tipo penal de lavado de activos, y lo que hace es que te lo refieren a otro de los tipos penales colaterales que pudieran aparecer graves dentro del el código penal. Pero es difícil porque de entrada en el entorno propio de la ley 15-19, que es la que tiene que ver ya con todos los delitos que ya son parte de la justicia ordinaria por efecto de una sentencia del Tribunal Constitucional, no del Tribunal Superior Electoral, ya sería entonces sí, ya ahí sería también ya el tratamiento que se le dé no tenga esa gravedad, sino que de todas formas es al tenor de las disposiciones penales a la hora de también de la parte sancionadora por parte de la Junta Central Electoral. La Cámara de Diputados fue a una comisión y le dio lectura, pero el mismo presidente de la comisión declaró que ya el proyecto perimió. Wessing Chávez me sorprendió que él dijera que el proyecto perimió. Y ahí caemos en lo que tú señalabas, que no perime. No. Lo que quizá no hay tiempo de aquí al 15 de febrero. Que pudiera ser comprensible, y más aún cuando parecería que en el fondo no había esa decisión política de solventar, de resolver el tema electoral, y no habría tiempo tampoco, ni siquiera en el mes de febrero, a la hora de nosotros decir que estamos en un año no solamente preelectoral, sino que estamos al doblar de la esquina de lo que serían las primarias de los partidos políticos. Fíjate y esa ley ni siquiera ha sido conocida en el Senado. Pero sobre todo, ¿cuál es el sentido que tiene tú hacer una extensión de una legislatura extraordinaria si tú te vas a ir como presidente del hemiciclo con una comisión para España, como lo hizo el Alfredo Pacheco? O sea, ¿cuál es el sentido si tú tienes la urgencia de resolver temas que tiene prioritarios, que tienen agenda, y por eso ha planteado una legislatura extraordinaria, una extensión, de irte inmediatamente a durar una semana, 10, 15 días, sin que se seccione, sin que se dé seguimiento a los temas acuciantes que hay ahí, irte para España? Entonces, no, ciertamente es una bola de humo, no hay el interés. Nosotros de todas formas en ese ejercicio cívico que hacemos vamos a llevar esa propuesta tanto del fideicomiso para la parte de finanzas, de la Comisión de Finanzas del Senado, que son los que están empoderados. Ya el senador de La Vega, Rogelio Genao, pues ha hecho una reintroducción porque responde a esa mecánica, tienen que reintroducir el proceso porque llega con vicios de la Cámara de Diputados, como lo sería una aprobación con mayoría simple, que no era el propósito, y lo ha planteado Pacheco desde España, de que los partidos políticos, la clase política, estaba de acuerdo en principio de aprobarle dentro de negociaciones de aposento que parecería que hacen, tanto PLD como Fuerza del Pueblo, era lo que había planteado Pacheco, le iban a aprobar el tema de fideicomiso, y que al final se echaron para atrás, y por eso entonces se dio con una mayoría simple que en modo alguno responde a la magnitud de esa ley y al costo político que pudiera tener tú darle una moneda, en este caso una tribuna, un escenario de protesta a lo que sería pues la oposición con la aprobación de una ley de tanta trascendencia como simple, sin ser simple, o como ordinaria, sin serlo, porque la misma es orgánica. Finalmente tenemos que olvidarnos del Código Penal. Mira, el viacrucis que se ha dado con el Código Penal, 1999, es cuando el presidente Leonel Fernández, previo desde el 96, 97, había constituido pues comisiones para la adaptación, la adecuación de los códigos franceses, ¿verdad? Ya en las mejoras necesarias después de más de un siglo, 1884,
fue el momento en donde se adoptaron como leyes nacionales todos estos códigos. Entonces es un código viejo, es un código obsoleto, es un código que no responde a la mecánica propia que hoy por hoy maneja lo que es el proceso penal, lo que es el Código Procesal Penal, y ello impone después por el secuestro en que esto se tiene con el tema aborto. Fíjate que se aprovechó la basílica para ese grito de guerra, de confrontación, que han debido dejar de un lado los diputados y senadores y hacer lo que se ha planteado, diferir, sacar de ese entorno lo que son esos temas conflictivos y dejarlo para leyes especiales y entonces aprobar el código. Desde luego ellos tienen el problema de que si se aprueba el código se aprobaría ya también con la penalización del aborto, porque es la línea que trae el anterior y no pueden haber tipos penales en blanco. Entonces ellos tendrían que aprobar, certificar de nuevo lo que es la penalización. Y te dicen, bueno, se le va a dejar a una ley posterior, pero esa ley posterior tal vez no iría a ningún lado, porque se va a boicotear también a partir de lo que ha sido este proceso de discusión. Entonces el código lo tienen como un rehén y es conveniente que lo suelten, porque se requieren muchos tipos penales que no están considerados, como lo es el sicariato. El sicariato, pese a estar configurado incluso en otras leyes que parecería que han avanzado, como lo es la misma de extinción de dominio, no es un tipo penal y aparece como una causal de extinción de dominio. Entonces son aspectos que tienen que ser pues, corregidos, y no se logra porque no sale todavía el Código Penal, el feminicidio, cúmulo de penas, la extensión de las penas hasta 60 años con el cúmulo de penas, muchas cosas que no están previstas en nuestra legislación y que se requieren. Muchísimas gracias, Trajano. Como siempre, una entrevista con Trajano Vidal Potentín es una cátedra jurídica que se entiende. Muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales en el próximo segmento. Caray, hoy es un día jurídico. Tenemos a la magistrada Rosa Evelyn Fermín, quien es del Juzgado de Primera Instrucción de la Tercera Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional.